Este es el mundo, tu mundo. Tiene 6 continentes, pero parecen 7 si contamos la isla de basura que nosotros mismos generamos. Y aquí vivimos todos nosotros. Tú, ella, tus amigos, tu mamá y miles de personas que todavía creemos que esto puede cambiar. Somos los creadores de la medicina, la ciencia, la cultura y la tecnología. Es decir, que somos capaces de hacer cosas increíbles. Con la era digital vinieron cambios muy valiosos, pero solo con comments y likes no vamos a cambiar nada. Tú puedes mejorar tu barrio, tu ciudad, tus parques, los bosques, las playas, la calidad de vida de los humanos y de los que nos hacen más humanos. Puedes inspirar a otros a cambiar. Realmente tú puedes hacer la diferencia. Empieza ya. Estudia en La Científica, donde tenemos más de 23 carreras para prepararte. Y que te conviertas en ese profesional comprometido con cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. ¿Estás preparado para ser parte del cambio? Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo. Estudia en CICE y abre puertas a más oportunidades. Ven y sé uno de los profesionales mejor pagados del país. Aprende con una metodología vivencial desde el primer día. Y poténciate con nuestros convenios de continuidad universitaria. CICE, hazla bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes autoridades, estudiantes y público en general. Damos inicio a este conversatorio llamado Diálogo del Bicentenario, que tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y el ejercicio ciudadano de nuestros estudiantes, a través del análisis y reflexión de temas de coyuntura nacional. El tema del presente conversatorio es meritocracia en el Poder Judicial como vía para combatir la corrupción. En esta ocasión, contamos con la participación de reconocidos ponentes, quienes nos darán su visión sobre el tema. Agradecemos por su asistencia al abogado Walter Palomino. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Penal en la misma universidad y maestría en Políticas Anticorrupción en la Universidad de Salamanca. Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Mayor de San Marcos. Actual docente en la Academia de Magistratura, abogado del estudio ORE Guardia y docente universitario. Asimismo, agradecemos por su participación al abogado Fabio Núñez del Prado. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho en la Universidad de Yale, especialista en arbitraje internacional, autor de libros Justicia de papel, reformas disruptivas en el sistema de justicia, La tragedia del consentimiento hacia una reforma del sistema de justicia en el que el arbitraje sea la jurisdicción por defecto, y Desmitificando mitos, análisis económico de la doble instancia en el proceso civil peruano. Él es socio del estudio de abogados Rebasa, Alcázar y de las Casas y es docente universitario. En esta ocasión también contamos con la participación de los estudiantes Stephanie Sueldo y Jesús Modesto, estudiantes de la carrera de Derecho, quienes nos apoyarán en el diálogo. Asimismo nos acompaña el ingeniero José Dextre, presidente del Instituto Educación y Sociedad y fundador de la Universidad Científica del Sur y del Instituto CICE. El ingeniero José Dextre es quien nos apoyará en la moderación del diálogo. Para iniciar el evento, damos pase al ingeniero Dextre. Él es presidente, como les mencionaba, del Instituto de Educación y Sociedad y presidente fundador de la Universidad Científica del Instituto CICE. Es doctor en Comunicación y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Le doy la palabra, ingeniero, para iniciar con el conversatorio. Muchas gracias, Sandra. La bienvenida a, a todos los que están acá en la mesa, y por lo que veo en los participantes, ya estamos en los 1000 participantes, ¿no? O sea, ya saturamos nuestro Zoom y seguramente nos están escuchando también por Facebook. Para nosotros es muy grato. Este es un evento que va dirigido a los estudiantes del Instituto CICE, a los estudiantes de la Universidad Científica del Sur, ambos estudiantes de la educación superior de nuestro país, y hay dos lemas que nosotros siempre repetimos, ¿no?
no basta con dar links, ¿no es cierto? Hay que cambiar y hay que, a partir de cambiar, cambiar el mundo. Y hay que hacer las cosas bien, ¿no? Que es lo que decimos en CICE. Entonces, cuando decimos que no basta con dar links es porque tenemos que participar, ¿no? ¿Y participar en qué? ¿Acaso jóvenes de instituto, de universidad? Y quienes tenemos de repente el triple de vida de los jóvenes y de repente el doble de vida de algunos de los ponentes que están acá, ¿no? Hemos podido ver más tiempo, ¿no? Una realidad. Y así como cuando uno tiene su primer hijo y no sabe qué hacer y tiene que llamar a la mamá para que venga a ayudar, ¿no? Cuando ya tiene el tercero o cuarto ya sabe qué cosa darle sin llamar al médico, ¿no? Entonces nosotros, mi generación, yo terminé la universidad el 7-8 y a los 2 años explotaba por primera vez una bomba de sendero luminoso, ¿no? Y nos hemos pasado en ese tema, nos pasamos como década y media con el terrorismo, que ahora han vuelto a salir para los que no han visto, las cárceles del pueblo, ¿no? A partir de que el señor Polay, o este sujeto Polay, pide una, digamos, hace un reclamo sobre la justicia aplicada, y vemos, ¿no?, cómo las personas que secuestraban morían incluso en sótanos, ¿no es cierto?, que ellos denominaban las cárceles del pueblo. Y así, hay una serie de temas que no nos vamos a desviar, pero que le costaron mucho dolor a muchos peruanos, peruanos asesinados por Sendero Luminoso, peruanos que fueron también asesinados por excesos de las fuerzas del orden, sancionados, todos ellos o la gran parte, pero estamos a punto de repetir. ¿Y por qué nos pasan esas cosas? ¿No? Entonces, la corrupción, creemos, es una de las variables, uno de los motivos, uno de estos vectores que hacen que nuestro país sufra tanto, ¿no? Porque la corrupción le quita a la gran mayoría. O sea, si yo soy un delincuente, yo le quito de repente la vida a una persona, le quito sus recursos, ¿no? Si soy un alcalde, le quito esos recursos a los pobladores, los vecinos de esa ciudad. Si soy un presidente, si soy un empresario, al final termino robando los impuestos de todos, porque la corrupción simplemente son los impuestos que todos pagamos, ¿no? Entonces, la corrupción despoja a la sociedad de servicios de mayor calidad. Ya sabemos el problema. ¿Qué le damos para corregirlo? ¿No? Entonces, oye, ya está enfermo, ya sabemos que no, era el primer hijo de Sandra, Sandra está desesperada, vino la mamá de Sandra, ya le dijo qué cosa darle, ¿no es cierto? Entonces, esa alternativa, ¿cuál es? La justicia. ¿Y por qué la justicia demora tanto? ¿Por qué la justicia tiene tantos problemas? Entonces, una alternativa, dicen, es cambiar, ¿no? Que haya meritocracia. ¿Hay meritocracia o no hay meritocracia? Nosotros escuchamos en la educación, ¿no es cierto? Deben ustedes haber oído que se está hablando de 14.000 profesores que sean reincorporados. Y se habla de que no hay meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Que uno demuestre que tiene las capacidades y que haga esfuerzos por destacar con esas capacidades, ¿no? Un alumno que expresa su meritocracia está en el 5º superior. Un profesional desarrolla su meritocracia, tiene grados académicos, se preocupa de ello, ¿no? Y también en la meritocracia puede ser que porque es 5º superior tiene el derecho de ser delegado, y porque es un profesional meritocrático tiene el derecho a ser ascendido, promovido, ejercer algún cargo. Con esa introducción, yo quiero dejarlos a ustedes iniciar ya esta conversación sobre la meritocracia como una alternativa, la meritocracia del Poder Judicial
como una alternativa para resolver, ¿no? Digamos, los problemas que tiene la justicia y corregir la corrupción, desaparecer la corrupción. Entonces, creo que hay una primera intervención. Hemos invitado a 2 destacados alumnos para que puedan hacer una primera introducción. No sé si, Stephanie, podemos empezar contigo. Te presentas y ya, bueno, ya te presentaron, pero sabemos que eres alumna de 6º ciclo, entonces con toda confianza de la carrera de Derecho, con toda confianza, por favor, inicia tu intervención. Claro que sí, muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad, mi persona es Stephanie Sueldo Cruz, quien cursa el 6º ciclo de la carrera de Derecho. Vamos a comenzar con el diálogo de la meritocracia en el Perú. Y para ello yo quería comenzar con una frase que siempre nos causa gran, eh, gran controversia, porque lo que dijo Beatriz Mejía Mori, una abogada peruana, que mencionó que directamente para este término o este problema de la corrupción es que existe la frase que calza en ello es echa la ley y echa la trampa, debido a que se emite una disposición legal que limita un acto indebido, pero inmediatamente la gente descubre con gran habilidad cómo violar dicha ley sin afectarla o sin poder detectarla las otras personas o la sociedad en general. Por tanto, el tema no es indiferente para la sociedad como tal. En efecto, la meritocracia entonces vendría a ser quizás una barrera o un instrumento que podría prevenir el riesgo de corrupción respectivamente en el Poder Judicial. Sin embargo, en ese supuesto, me gustaría saber cuáles serían estos criterios de evaluación que se utilizarían para determinar realmente la competencia y la idoneidad de los candidatos a los cargos judiciales, que es un tema gran controvertido en nuestro país, que incluso trajo abajo uno de los órganos autónomos, que era la Junta, la magistratura, y quisiera saber qué opinan de ello los ponentes, los doctores que nos acompañan. Adelante, Walter, con toda confianza, por favor. Perfecto, muchas gracias. Perdona, Sandra, entendía que estaba yo con el micro apagado, ¿no? Antes de darle la palabra a Walter y a Fabio, vamos a darle la palabra, por favor, a Jesús para que ustedes tengan 2 preguntas y ahí puedan comentar las 2 o elegir alguna de ellas. Por favor, Jesús. Estás con el micro apagado, yo también estaba. Sí. Buenas tardes con todos. Ya, como también me presentaron antes, soy Jesús Modesto, estudiante de la carrera de 6º ciclo. Y complementando lo que mi compañera dijo, también lo mencionado por un jurista peruano, Rafael Sánchez Río, nos menciona que en las últimas décadas abundaron múltiples propuestas de reforma para mejorar la administración, tanto a nivel de las entidades, de las diversas entidades del Estado, como en el sistema de justicia. Es decir, que hubo al menos un intento de reforma o propuesta por cada gobierno entrante. Bajo esa misma base, en una de las más recientes propuestas es que se buscó implementar el concepto de meritocracia dentro del Poder Judicial del Perú, siendo así también ya para los ponentes. ¿Consideran que la implementación de un modelo meritocrático en nuestro sistema judicial supondría una barrera a la corrupción en nuestro país? A ver, tomo la batuta. Y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un placer. Agradezco la Universidad Científica del Sur y es un placer compartir acá con Walter, bueno, con el ingeniero Dextre, con alumnos. Me parece espectacular esta iniciativa. Y quiero empezar siendo bien categórico con respecto a mi punto de vista. Yo creo que la meritocracia, obviamente, es una medida que puede ser muy efectiva, pero yo no creo, honestamente, que sea, por decirlo así, el kit del asunto. Yo creo que es uno de varias aristas que deben afrontarse a efectos de reformar el sistema de justicia peruano y en concreto el Poder Judicial. Yo creo que en general, y en esto me voy a hacer un poco mi experiencia viviendo en otros países. He tenido la suerte y el privilegio de vivir en 5 países y estar involucrado en esos países de alguna manera en el sistema de justicia. Yo creo que el problema es uno de incentivos, ¿no?
Y es uno de incentivos porque, a diferencia de Estados Unidos y Inglaterra, por ejemplo, incluso España, países en los que he vivido, donde cualquier persona, o sea, digamos, a lo que más aspira un estudiante es llegar a ser juez. En el Perú y en la mayor parte de países de Latinoamérica eso no sucede. En el mundo del arbitraje, que es donde yo más me muevo, se dice que un proceso arbitral vale tanto como lo valen sus árbitros. Y yo creo que en el marco de un proceso judicial, que es la justicia propiamente, es exactamente igual. El proceso judicial vale lo que vale el juez. Entonces, implementar meritocracia en el Poder Judicial es una medida sumamente importante, pero si es que hay una fuga de talentos y, digamos, de alguna manera las personas más preparadas no tienen incentivos precisamente para querer ser juez o para trabajar, implementar y brindar un servicio, impartir justicia o ser parte de ese sistema, tenemos un problema. Yo lo que veo es que hay ese problema de incentivos. La razón por la cual existe un sistema de justicia tan poderoso, tan potente en Estados Unidos e Inglaterra, es porque el sueño de cualquier estudiante de las mejores universidades de Yale Law School, de Harvard Law School, de Stanford, es ser juez. Eso solo, y ser corte de la Suprema ni les cuento. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar la forma, el mindset que tienen las personas y los estudiantes para que ese se vuelva su sueño. Yo creo que cuando logremos eso, y ahí con eso termino, las facultades de Derecho tienen una misión muy importante, es cuando verdaderamente vamos a poder lograr reformar el sistema de justicia. Entonces, meritocracia sin duda, y creo que estamos en buen camino, pero yo creo que hay que cambiar un poco hay un problema cultural que tenemos que cambiar. Pero empiezo con esa idea y le dejo la palabra a Walter. Muchas gracias, Fabio. Bueno, por mi lado, antes de todo, se va a agradecer la oportunidad de poder conversar con todos ustedes, con el ingeniero José Extre, presidente del director de la universidad, así como también con Fabio. Es un escenario bastante interesante como para poder entrever ideas respecto de dos temas importantes. Por un lado, lo que corresponde a la meritocracia como tal, y luego como instrumento para poder paliar el riesgo de corrupción dentro o en el entorno del Poder Judicial. Una de las primeras preguntas que se planteó ha sido cuáles son los criterios que se emplean, ¿verdad?, para poder evaluar o determinar la competencia o la idoneidad de los magistrados o de quienes postulan a tales títulos. Al respecto, desde mi perspectiva, sería importante primero asentar dos puntos previos. Uno, ¿por qué esto es realmente importante? Es decir, ¿por qué establecer criterios es algo que se debe de llevar a cabo? Y dos, ¿cómo es que esto puede mitigar un fenómeno como la corrupción? Lo cual evidentemente nos lleva por definir aquello. Respecto de la importancia de definir aquellos criterios o poderlos diseñar, quisiera yo basarme en ciertos datos estadísticos. Por ejemplo, en el año 2022, Proética publicó cierto informe en el cual se daba cuenta de que el Poder Judicial era la tercera institución con mayor percepción ciudadana de corrupción, y que luego en el octavo o séptimo puesto se encontraba el Ministerio Público. Es decir, dos entidades que evidentemente en el marco del sistema penal tienen una labor importantísima de cara a administrar justicia en nuestro país. Y además, como sabemos, la justicia penal implica resolver conflictos de los más graves que pueden ocurrir. Si es que esto no fuera suficiente respecto de la percepción ciudadana en nuestro país, cabe indicar también que han existido otros estudios estadísticos, como por ejemplo el Latinobarómetro del 2021, en el cual se daba por sentado que por lo menos a nivel de la ciudadanía, el 70% de personas encuestadas consideraba que la corrupción se había incrementado y que incidía en aspectos importantes dentro del Poder Judicial, como es el cargo que ocupan los jueces o fiscales. Y también en el INEI, en el año 2021, se han dado otros informes al respecto que muestran que por lo menos el 81% de ciudadanos no confían en el Poder Judicial. Bajo este entendido, se puede observar que existe, desde la perspectiva ciudadana, que es quienes integran pues este ámbito y que muy por seguro en algún momento podrían tocar las puertas del Poder Judicial, que no confían en la entidad que va a resolver sus conflictos. Frente a esto, cabe la pena mencionar qué entendemos por corrupción.
En nuestro país, según los instrumentos más importantes, que son la Política Nacional contra la Corrupción y el Plan Nacional contra la Corrupción, se da cuenta de que este fenómeno se estructura sobre la base del abuso del poder público en este escenario de cara a obtener beneficios indebidos. Para poder paliar este fenómeno, se ha llamado a todos los sectores, a las entidades públicas, a las privadas, a las empresas, a la ciudadanía y colectivos en general. Entonces, tenemos un grave problema, el cual solamente se puede resolver con la intervención de todos. Esto desde el ámbito interno. ¿Cómo se verá ello desde la perspectiva internacional? Solamente, y con esto quiero atar el tema que venimos conversando con relación a la meritocracia y la función de la universidad, cabe indicar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución que es la 1/2018, que trató sobre corrupción y derechos humanos, indicó que era necesario que en los países se adopten medidas para fortalecer la independencia, la imparcialidad, la autonomía dentro del sistema de justicia, y que eso pasaba por una base muy simple: poder asegurar que el nombramiento y la selección de las personas que van a ocupar cargos dentro del Poder Judicial, esto es del sistema de justicia, sea lo más adecuado e idóneo posible. Con todo, entonces podemos observar que la meritocracia sí tendría que funcionar en cierta medida como un instrumento para mitigar el riesgo de corrupción, puesto que nos permitiría tener personas preparadas con sólidos conocimientos. Esta idea seguramente también se ha plasmado en lo que es la ley de carrera judicial, que habla de formación jurídica, de capacidad para interpretar las normas y la realidad, de una aptitud para identificar los conflictos sociales que se van a juzgar y que es sumamente importante. Pero, y seguramente en esta línea podemos estar de acuerdo con Fabio, no es suficiente, ¿no? Es muy importante, pero no suficiente, porque además de esto, lo que tenemos que agregar también es el plano ético. Es decir, en el contexto del nombramiento de personas que van a acceder a cargos como jueces o fiscales en nuestro país de diversa jerarquía, el conocimiento sólido, la formación académica adecuada es muy importante, pero a ello debe agregarse también un perfil que responda a exigencias éticas. Y esto se puede lograr, desde mi perspectiva, en diferentes estadios, ¿no? La universidad, por ejemplo, es uno de ellos, en donde a partir de la formación de los estudiantes que luego ocuparán los cargos de jueces o fiscales, se les pueda, pues, dar cuenta de la necesidad de que cada decisión que tomen sea basado en criterios de ética y orientados, por cierto, pues, a la justicia, ¿no? Esa sería, digamos, mi opinión respecto a la primera pregunta que fue elaborada por Estefan. Ok. A ver, en relación a las respuestas, o primero, no sé si Stephanie y Jesús tienen alguna inquietud, discrepancia en relación o un complemento a lo que han planteado Fabio y Walter. Pueden prender sus micros si es que lo tienen. Claro que sí, muchas gracias por el pase. En efecto, nosotros también consideramos de que no solamente deberíamos fijarnos en la meritocracia, sino también ver más allá o ver qué está haciendo el exterior en cuanto a este tema. Si bien, como ya lo mencionaron tanto Fabio como Walter, el tema de la meritocracia es importante, pero no realmente soluciona todo el problema que se tiene en general. Eso también hay que tener y hay que verlo desde una postura de la educación, cómo nosotros o cómo los estudiantes y la misma universidad ayuda a imponer ciertos lineamientos para que en un futuro nosotros plasmemos y desarrollemos nuestra vida profesional. Si bien en Europa o en Norteamérica vemos que los estándares de educación y de calidad son mejores, pero también deberíamos ver qué realmente se hace aquí en Sudamérica, cuál es el problema, cómo mitigar esto, cómo cambiar, qué cambiar o qué modificar. Porque no solamente es crear entidades o crear ciertos planes o proyectos, sino plasmarlos y llevarlos a la ejecución de vida. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. ¿Tú, Jesús, quieres complementar algo o después? Sí, igual también como mencionaron Walter y Fabio, así como también mencionó Stephanie, mucho tiene que ver el papel de las entidades educativas, como es el caso de las universidades.
pero no hemos de olvidar tampoco el papel que tiene la sociedad, los mismos hogares, que la educación que se da internamente dentro del el primer núcleo social que tiene cada persona, que es la familia. Eso es más que nada. A ver, entonces yo, que no tengo ninguna formación en Derecho, ¿no? Voy a hacerles algunas inquietudes. A ver. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo estamos definiendo la meritocracia? ¿No? Y Fabio señalaba bien, tengo que tener un incentivo, ¿no? En Estados Unidos quieren llegar a ser juez. Acá, pregunto, los profesionales de derecho, entonces, ¿no les interesa ser jueces? ¿No les interesa ser jueces porque hay un mal sueldo? ¿No les interesa ser jueces por qué motivo? ¿No? ¿Cómo se ha señalado también que hay necesidad de establecer criterios para la meritocracia? Entonces, ¿cómo tengo que entender la meritocracia? ¿Con un examen? ¿Ah? Por ejemplo, yo cómo selecciono desde mi visión así de ingeniero, educador, ¿no? ¿Cómo selecciono a mi abogado? ¿No? Yo digo, bueno, a ver, Jesús, ya eres un profesional, ¿cuántos juicios has ganado? ¿No? Entonces, si Jesús me dice, yo he ganado este juicio, veo su currículum, ha ganado acá, ha ganado allá, eso me interesa más que si Jesús tiene una cantidad de conocimientos enormes. Mejor dicho, su conocimiento se traduce, se reflejan en que gana juicios. Un fiscal, ¿no? ¿Por qué asciende dando exámenes? O un fiscal, ¿por qué asciende? O un juez, ¿por qué asciende dando un examen? Yo me acuerdo que cuando hubo el escándalo del Consejo Nacional de la Magistratura, otro fulano que estaba ahí, me da cosa a mí decirle señores a los que, ¿no? Un fulano que estaba ahí, una de sus preguntas era ¿cuál era la receta del arroz con pato? ¿No es cierto? Creo que fue una cosa así súper anecdótica. O sea, su examen llegó a ese nivel. Y cuando le preguntan ¿y por qué hace esa pregunta? Él dice porque se necesita que los jueces, creo, conozcan de la cultura a donde van. Entonces, yo no debería elegir a un fiscal, que creo que es así en Estados Unidos, por lo menos de lo que se ve en las películas, yo no debería elegir a un fiscal por cuántos juicios gana, cuánta gente él efectivamente logra que sea detenida, porque él inicia un juicio porque considera que es un delincuente la persona, y le va a demostrar al juez de que es un delincuente. Si no le demuestra que es un delincuente, ganó el abogado defensor. Entonces, si yo como fiscal no gano ningún juicio y no meto a nadie a la cárcel, ¿por qué me van a ascender? Y un juez no debería ser promovido en la medida de cuántos juicios resuelve en el año, porque si yo soy un juez que no resuelvo nunca nada, ¿no? Y me paso los años sin resolver, ¿no? Y de repente cuando resuelvo, gano en primera instancia, tengo una decisión y digo, ok, Jesús es el fiscal, Jesús tiene la razón, que vaya a la cárcel este señor. Pero apela Stephanie, que es la abogada defensora, sube al siguiente, ¿no? A la instancia superior, y el juez anula lo que yo he hecho y cambia la decisión. Entonces yo como juez, por lo menos me siento desagrado, me siento mal, y yo no debería ser ascendido. Tendríamos que ver una estadística, oye, ¿cuántos juicios resolvió Pepe? ¿Cuántos de esos juicios la instancia superior los ratificó? ¿No es cierto? O no, resolví un montón de juicios, pero todos me los cambiaron en la instancia superior. ¿Eso no sería meritocracia? Fabio, Walter, Stephanie, Jesús, por favor. Fabio, si puedes arrancar. Por supuesto. Muchísimas gracias. Excelentes preguntas. Me gusta mucho la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es meritocracia? Y es por ahí por donde tenemos que empezar, ¿no? Y está muy vinculado con la corrupción, ¿no? Yo ahora llevo un curso de corrupción de UPenn, y esa es la primera pregunta con la que empezó el profesor. ¿Qué es la corrupción? Y todos tenemos una visión distorsionada de qué es corrupción y no nos damos cuenta de que muchas veces hay muchas cosas que son corrupción que nosotros no tenemos la menor idea de que son corrupción. Entonces, empezar por
por la definición creo que es una premisa acertada. Yo creo que en general, como yo he mencionado, o sea, yo creo que el principal problema es que las personas que tenemos que lograr que lleguen al Poder Judicial, ¿no?, que tengan esos incentivos, no están ahí. Pero yo creo que ese es el problema estructural. Pero ahora también creo que hay un problema, efectivamente, que el sistema meritocrático en el Perú no es tan bueno como podría ser. Creo que se están adoptando algunas medidas para lograrlo, pero efectivamente veo muchas distorsiones en el sistema. Una de ellas, tú lo mencionabas con respecto al tema de los fiscales, que hasta existe no solamente en el Perú, existe también en los sistemas del common law. Cuando ves series como Billions, ¿no?, la razón por la cual promueven a un fiscal es porque inició el caso contra más grande de todos y ese es el criterio por el cual se le asciende. Eso está muy mal, ese no debiese ser el criterio para ascender. Ese es un tema. Hans Bernd Schaeffer, que es probablemente uno de los profesores de análisis económico del derecho más prestigiosos, él es alemán, dice que cuando hay que distinguir cómo se crean reglas y estándares en países desarrollados y en países en desarrollo. Y dice que cuando estás en el marco de un país desarrollado, como países europeos, Inglaterra y también los norteamericanos, hay que darle cierta flexibilidad y hay que crear estándares. Porque el juez, que usualmente es una persona con una ética intachable, con una gran formación jurídica, va a estar en capacidad de aplicar esos estándares. Pero Schaeffer dice que cuando estás en el marco de un país con desarrollo, lo que se tiene que hacer es que hay que quitarle discrecionalidad al juez o al operador jurídico. Y hay que crear reglas muy claras. Y yo creo que eso es correcto. Hay que crear reglas muy determinadas. Y cuando vemos cómo se ha implementado la Junta Nacional de Justicia y cómo se evalúan a los jueces, vemos que efectivamente ello se está haciendo de esa manera. Lo que yo creo cuando veo es que efectivamente esas reglas objetivas, como las que usted menciona, pues, esas reglas no están bien diseñadas, no están bien pensadas, ¿no? Y hay que crear efectivamente reglas que verdaderamente sirvan como un criterio válido para determinar quién debe ascender y quién no debe ascender. Yo siempre creo por ejemplo, en exponer claramente mis ideas en la crítica. Yo particularmente creo sentar como un criterio objetivo cuántos casos ha resuelto un juez no sería la mejor idea. Creo que eso podría crear un incentivo perverso con respecto a que el juez resuelve un montón de cosas y que las haga mal, ¿no? Hay que, de alguna manera, encontrar un punto de equilibrio entre la cantidad y la calidad, porque de lo contrario, yo que todos los días recibo sentencias del Poder Judicial, te encuentras con barbaridades. Entonces, sí, yo sí creo que la meritocracia es una medida importante, no creo que sea la más importante, pero creo que efectivamente hay que repensar esos criterios objetivos. Pero ya me he expandido demasiado, así que Walter, te doy la palabra. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias, José. Ciertamente estoy de acuerdo con lo que se acaba de mencionar. Es decir, podría dar la apariencia de que a mayores casos que un fiscal está tramitando o que quizás haya ganado, o que la mayor cantidad de casos que un juez ha resuelto podría ser un criterio basado en la eficiencia, ¿no? Claro, es un fiscal muy eficiente porque ha acusado muchas veces y varias veces ha ganado. Y también el juez tiene una capacidad bastante adecuada para resolver causas. El problema, quizás ahí está como un dato oculto, ¿y lo ha resuelto bien? Es decir, se ha investigado con todas las garantías, permitiendo a la otra parte que se defienda adecuadamente, o es que se han tramitado causas a partir de una investigación en donde la otra parte, en un país como el nuestro sucede, no tenía defensa. O tenía una defensa pública que quizás no era la más eficiente por toda la cantidad de casos que lleva a su cargo. También podría ser que hay un juez que evidentemente ha resuelto casos judiciales, pero que luego no ha ejercido su labor de controlar adecuadamente que todo lo que se ha realizado sea conforme al conjunto de derechos y valores que nuestro país exige en la Constitución de cara al sistema penal. Entonces, de eso también nos jala la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué a veces ocurren que hay decisiones que luego son revocadas por las salas superiores o incluso por la Corte Suprema o el TC? Es que de repente precisamente aquel fiscal que tiene tantos casos es uno que luego no los ha llevado adecuadamente. Entonces,
Bajo ese entendido, la meritocracia, comprendo, no sé si podemos estar de acuerdo con Fabio, da cuenta de un conjunto de capacidades, pero capacidades que deben ser interpretadas de manera amplia, que se evalúe tanto el conocimiento sólido que puede tener una persona de cara a asumir un rol, pero también el perfil, y ahí es a donde apuntaba, el perfil ético, porque lo que están haciendo es administrar justicia, esto es, son personas que sirven a la nación. Y la manera en que tienen que hacerlo es, evidentemente, de una forma adecuada, conforme al estándar que la propia Constitución de nuestro país lo exige. Esto es, respetando los derechos de las personas involucradas en los procesos. Eso también implicará, por supuesto, en todo momento, respetar lo que implica, pues, la persona humana para nuestra sociedad. Bajo ese entendido, entiendo que las competencias tienen que ser evaluadas tanto de una perspectiva que pueda obtener resultados con relación a su formación sólida, pero también que dé cuenta que es un profesional intachable, que actúa de manera ética frente a los problemas que tenga que resolver, ¿no? Tenemos ciertamente diversas normas que inciden en los controles formales, y creo que aquí es a donde usted, ingeniero José, estaba incidiendo, ¿no? Acceder a un cargo público no puede ser igual a cubrir un checklist, ¿no? Tiene maestría, tiene doctorado, tiene, no sé, una especialización, entonces igual a buen funcionario público. Eso no necesariamente es así, porque puede tener publicaciones, puede tener grados, pero ser una persona que no sea ética o que pueda aceptar un soborno. Tienen que haber criterios adicionales que estén orientados en un perfil de alguien que esté ciertamente orientado a servir a la nación de la mejor manera posible, y dentro del cargo que es juez o fiscal, pues que sea alguien que responda a los parámetros del sistema de justicia, ¿no? Y esto, entiendo yo, siempre va a ser conforme a la Constitución. Yo tengo una cosa que agregar, robo 20 segundos, porque hay una pregunta que no respondí, que sí quiero ser súper categórico en eso. El tema de los sueldos, y creo que muchas veces no, de los jueces es un punto sobre el que no se pone hincapié. O sea, yo sí creo que el incentivo económico que tiene que tener es sumamente importante. O sea, yo creo que los sueldos de los jueces debiesen ser mucho mayores de los que son, precisamente porque, digamos, me parece que no tiene nada malo que una persona que se ha esforzado mucho en la vida quiere tener una buena calidad de vida. Y lo cierto, y no es una crítica al sistema porque los sueldos sean malos, entiendo que los jueces, los sueldos en el Poder Judicial hasta se pueden catalogar de buenos, pero estás hablando de uno de los puestos más importantes del país. Y creo que el incentivo económico es muy importante para que aquellas personas que quieren tener una extraordinaria calidad de vida la puedan tener. Eso ocurre, por ejemplo, en España con las oposiciones, en que para entrar al sector público tienes que brindar unos exámenes dificilísimos, y la gente los toma y hay una extraordinaria competencia. La gente da esos exámenes porque sabe que si logra acceder a ese cargo público va a tener una muy buena calidad de vida. Entonces, por más que haya otras variables, el crear un incentivo económico yo creo que es muy importante también en el sistema de justicia. Correcto. Vamos a volver a darles la palabra a Stephanie y a Jesús, ¿no? En relación a los comentarios que se han hecho, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Ah? ¿O tienen otras inquietudes? Muchas gracias por el pase, ingeniero. En efecto, yo mencionaría un tanto al artículo 2 del decreto legislativo 1024, el cual en el 2008, precisamente con Alan García, se fijaron ciertas tasas que eran, por ejemplo, ciertos magistrados de Cortes Supremas no debían de ganar más del 30% de lo que ganaban en ese momento los ministros, o también se establecían ciertas tasas periódicas o ciertas metas periódicas que, si lo cumplías o no, pues realmente no ayudaba a ver si era la meritocracia o no, simplemente no se seguía cierto estándar de calidad. Entonces, en ese sentido tampoco habría cierta verificación de tanto cualitativa como cuantitativa. En ese supuesto también creo que sería bueno convocar profesionales capaces para altos puestos de dirección y gerencia, comandos de medio, a través de procesos transparentes y competitivos. ¿Eso qué quiere decir? Y también ayuda al acceso a la información de toda la sociedad. Asimismo, también podríamos desarrollar capacidades de dirección y de gerencia en tanto en la administración pública para asegurar esta continuidad
del desarrollo de toda la administración pública, tanto en el Poder Judicial como en el sector civil o en el sector del arbitraje, quizás. Ahora, en ese sentido, también podríamos impulsar ciertos tipos de reformas que ahorita estamos viendo y cuál es el tema central de este conversatorio. Ok, y Jesús, tú. Acotando, disculpen, acotando también a lo que dijo mi compañera Stephanie, si bien dentro de la normativa para el acceso a cargos de funcionarios públicos, eso también, como ya ha mencionado el ponente Walter, debe tener criterios mejores criterios en cuanto se deba precisar los componentes éticos y morales hasta cierto punto de los postulantes en sí. También, por otro lado, está el tema de la meritocracia, que como tal, yo sí considero que deba ser tomada en consideración para la futura reforma, si es que se llega a dar. A ver, yo nuevamente volvería así desde la periferia a preguntar a los que están en el centro del sistema, ¿no? Porque no me queda claro, ¿no? Compartimos que la meritocracia es importante. Compartimos que hay que dar incentivos, ¿no? Y la crítica, digamos, al rol del fiscal es, en la medida de que yo no se considere que él debiera ascender porque gana juicios, es claro, muy bien señalado, oye, ¿qué es mejor, cantidad o calidad? ¿No es cierto? Eso tenemos que tener claro, y habría ahí que definir cuándo eso fue con calidad. O sea, si él logró, hizo todos los esfuerzos, porque ese señor al que se le está juzgando sea declarado culpable, ¿no es cierto? Él hizo todo su esfuerzo, entonces, ¿cuándo vamos a saber si fue de calidad o no? En la instancia superior, si le dan la razón o no le dan la razón, ¿no es cierto? O sea, el juez lo declaró culpable y luego cambian y lo declaran inocente, ¿no? Y el mismo juez, de la misma manera, ¿no? O sea, efectivamente tiene que resolver con calidad, pero ¿cuándo lo vamos a saber? Cuando la instancia superior lo resuelva. Y, claro, puede que no hayan defensores públicos, pero se le tiene que asignar. Entonces, porque si no, ¿cuál sería la solución que ustedes plantearían, ¿no? Para resolver el problema que las personas que estamos ajenas al aparato judicial observamos, ¿no? Juicios eternos en los que no se sanciona, ¿no? Dicen que, ¿cómo es el dicho, no? Justicia Retrasada, justicia ¿no? de nada. Justicia, efectivamente, que demora, no es justicia, algo así, ¿no? Entonces, vemos eso, vemos que para pasar a ser juez hay que dar un examen, ¿no? Y no necesariamente demostrar otras habilidades. Vemos que hay estrategias para alargar los procesos, ¿no? Entonces, y les pido a los alumnos que vayan leyendo los chats para que asuman esas preguntas, ¿no? Vemos que desde la opinión pública, como la llamada es para que lo postergue, no lo vea, lo deje allí, ¿no? Y entonces se va pasando el tiempo, ¿no? Y ahora encima sacan una ley para que prescriba. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para que nuestra justicia funcione? Porque si no, y les pongo con eso cierro, un ejemplo, ¿no? La guerra con Chile. En el colegio alguna vez estudiábamos y decían, ¿no? Se fue llevándose los dineros, ¿no es cierto? Y así hizo una fortuna, ¿no? Se malutilizó el dinero, compramos mal y perdimos la guerra.
lo dan como una de las razones, ¿no? Tienes presidentes que les dan prisión preventiva y de ahí después salen porque todo se va alargando. ¿Cuál es la solución para que efectivamente el valor de la honestidad tenga sentido? Porque si a mí no me pasa nada por llegar tarde, yo no soy puntual, ¿no? Si no me pasa nada porque soy deshonesto, entonces, para muchas personas que no tienen bien puesta su educación, van a ser deshonestos. ¿Cuáles serían las propuestas de ustedes? No sé si Walter, Fabio. Sí, bien, Fabio, si me permites empezar en esta ocasión. Son preguntas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, y yo creo que aquí es importante también la perspectiva a la cual partimos, ¿no? Si entendemos que, por poner un ejemplo, el fiscal es aquel que siempre en todos los casos tiene que perseguir a alguien, ¿no? Y entonces, al dejar de perseguir a una persona, se podría entender que ha hecho malas cosas. Pero en realidad el fiscal o quien representa al Ministerio Público no es alguien que en todos los casos y siempre deba perseguir a alguien, sino solamente ahí donde observe indicios de algún delito. Por tanto, si es que el propio fiscal, al evaluar el caso, observa que no se presentan esos indicios, ese fiscal tendría que tener la honestidad, que es un valor muy importante, de decir, aquí no observo nada, cierro el caso, y no ser criticado por la prensa luego, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque ese fiscal está haciendo una labor importante y basándose en criterios jurídicos al respecto. Otro ejemplo, ¿no? Recientemente, el ingeniero Dextre lo acaba de mencionar, se ha promulgado una ley que viabiliza el tránsito de ciertos casos hacia la prescripción, ¿no? Eso desde cierto sector de opinión también ha sido debatido, porque se ha dicho que muchos casos importantes que dan cuenta de grandes actos de corrupción, entre otros, podrían prescribir, ¿no? Y aquí también viene un tema de perspectivas, porque, por ejemplo, en nuestro país, la prescripción de un caso es igual al máximo de la pena que tiene asignado ese delito. Por ejemplo, un caso de colusión puede prescribir a los 15 años. 15 años para investigar, ¿no sería razonable? Yo creo que incluso es un exceso de tiempo, ¿no? Claro. Pero no solamente eso, incluso si es que durante el tránsito de la investigación, la Fiscalía hace algún acto de imputación de cargos, el plazo que era igual al máximo de la pena, 15 años, se puede extender 7 años y medio más. Es decir, superamos los 20 años y algo más de plazo de prescripción. Esas son las reglas que al día de hoy se encuentran establecidas. Lo que pasaba es que además de esto, se brindaba también a la Fiscalía lo que era la suspensión de la prescripción. Esto es que ante la emisión o formalización de una investigación, se suspendía todo plazo de prescripción por tiempo indefinido. Entonces, algunos decían, ¿hasta qué punto que un ciudadano a quien se le considera todavía inocente, porque no ha sido condenado, puede estar sujeto a una investigación eterna? Hace incertidumbre de perder o no la libertad en cualquier momento. Entonces, frente a esto, se ha dicho que la suspensión es máximo por 1 año y los plazos de prescripción, extensos como son, sin igual, no se han modificado. Entonces, como que hay un conjunto, digamos, de criterios que nos permiten tener una u otra perspectiva sobre las cosas. Bajo ese entendido, ¿quién es o qué hace que un fiscal sea bueno o qué hace que un juez sea bueno? Desde mi perspectiva, por supuesto que podríamos discrepar o no, más allá de la cantidad de casos resueltos o más allá del momento o fase a la cual ha llegado juicio oral o una acusación, en un caso de corrupción incluso, lo que va a interesar más que todo eso es, por ejemplo, si ha respetado los plazos razonables del proceso, si ha emitido justicia pronta, ¿verdad? Si ha atendido los requerimientos prontamente, si ha respetado los derechos de quien investiga, si ha recaudado todas las evidencias que debía hacer a partir de los actos de investigación que tenía que realizar. ¿Y para esto qué se requiere? Por un lado, evidentemente, la capacidad profesional. Por eso que la meritocracia es sumamente importante. Pero también se requiere de parte del Estado que le brinde a aquel fiscal o a aquel juez logística adecuada.
porque si en nuestro país no se puede imprimir una sentencia, o un juez no puede imprimir una sentencia, o un fiscal no puede imprimir una acusación, y por ello se aletarga el proceso, luego todos los demás como que va perdiendo sentido, ¿no? El Estado también tiene que ser responsable respecto de poder perfeccionar su sistema de justicia, incluso en aspectos logísticos. Y creo que en adición a todo esto, hay algunas preguntas que estaban colocándose en el chat, era, ¿qué más? Pues lo que venimos diciendo, creo, el tema de la ética en la forma de resolución de los casos. Debe quedar claro que un fiscal no debe procesar a alguien solamente por ganar el caso, o así como un juez no puede decidir a favor o en contra de alguien por estar congraciado o no con cierto sector, sino que tiene que hacerlo a partir de los principios y valores que rigen su rol dentro del sistema de justicia, ¿no? Repito, creo que solamente así tenemos funcionarios que realmente sirven a la nación, ¿no? Excelente, Walter. Yo, un par de ideas. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que mencionan en el chat, y es la palabra que lo estoy revisando a cada rato, lo veo cada 5 segundos. O sea, si queremos resolver el problema de justicia, del sistema de justicia, este es un tema de ética, de principios y de valores, y podemos quedarnos en este chat 24 horas y creo que vamos a llegar exactamente a la misma conclusión. Eso no quita que no podamos tomar medidas directas, específicas, porque este es un problema súper complejo, ¿no? Entonces, no es que vas a adoptar una medida y vas a reformar el sistema de justicia, ¿no? Tienes que adoptar, implementar durante varios años una serie de medidas para lograrlo. Entonces, hay una cultura mercantilista en el Perú que es realmente problemática, ¿no? Del peruano, y lo digo con mucho pesar, el que gana la cultura del vivo, el que gana por puesta en mano, y eso se ve todos los días en el Poder Judicial. Muchas veces que, como yo mencionaba, gente que comete actos de corrupción que ni siquiera piensa que es corrupción porque piensa que para eso es normal, ¿no? Es normal conseguir una medida cautelar de esa manera. Pero quiero compartir rápidamente con ustedes algunas medidas que yo creo que serían súper útiles para reformar el sistema de justicia, medidas concretas sobre las que he escrito. Se han hecho grandes esfuerzos para reformar el sistema de justicia. La primera fue la Seriajust, otra fue hace pocos años la Comisión Wagner. Esos proyectos tuvieron un efecto, pero no creo que fueron mucho menos significativos de lo que se pensó. Y aunque no lo crean, una de las medidas más contundentes para reformar el sistema de justicia no fue una medida constructivista, una medida puesta, sino que más bien fue espontánea. Fue como apareció el arbitraje en el Perú. Entonces, uno de los grandes problemas que existe en el Perú es claramente la carga del sistema de justicia. Yo he visto procesos judiciales que demoran más de 20 años. Existen procesos judiciales pocos que han durado más de 40 años. O sea, la carga del sistema judicial es un gran problema. Entonces, yo lo que veo es que hay un problema y lo voy a decir de frente, a pesar de que suena. Hay una premisa a la que creo que es equivocada, que es que la justicia debe ser gratuita para todos. O sea, yo creo que eso se equivocó. La justicia debe ser gratuita para las personas que lo necesitan, no para todos. Hay estadísticas que demuestran que los principales consumidores del Poder Judicial en Perú y en Chile son los bancos. Cuando uno va al Poder Judicial a tutelar sus causas, existe un principio de gratuidad. Uno paga unas tasas mínimas. Cuando uno va a un arbitraje, uno tiene que pagar un montón de dinero. Entonces yo entiendo que una persona indigente vaya al Poder Judicial y no pague lo que tiene que pagar, ¿no? Si es que es una persona que no tiene recursos. Pero es que si tú tienes recursos para internalizar los costos, tú tienes que ir a la justicia privada. Entonces, no puede ser de que con impuestos de los contribuyentes, ¿no?, se estén subsidiando indirectamente los pleitos de los bancos. Entonces, yo creo que de alguna manera tenemos que crear mecanismos para que las personas internalicen los costos de sus disputas. ¿Cómo? Promoviendo mucho más el arbitraje. El arbitraje ha ayudado muchísimo a descongestionar el Poder Judicial. Perú es el país en el mundo que tiene más arbitrajes per cápita en el mundo. Y una de las medidas que voy a compartir una nada más por falta de tiempo muy rápido. Tenemos también una idea de que las únicas controversias que pueden arbitrarse son las controversias contractuales, patrimoniales, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿no? O sea, si es que yo estuviese casado, que no lo estoy, y por ejemplo me quiero divorciar, ¿no? ¿Por qué tengo que ir necesariamente a un juez para que el juez apruebe mi divorcio? ¿Por qué no puede establecer el legislador que esa disputa, que es un tema de derecho de familia, que me concierne a mí y a mi esposa nada más, puede ser arbitrada, ¿no? A lo mejor si hay hijos o algo
por el estilo, a lo mejor podría, pero hay muchos temas en general, temas contenciosos administrativos, temas de familia, y familia es una de las cuestiones que más carga le da al Poder Judicial. De hecho, es el que más carga le da, y eso está comprobado. Porque esos temas no pueden ser arbitrables. Si simplemente creamos una ley que dice vamos a expandir la arbitrabilidad y se van a poder arbitrar estas controversias, estas controversias, estas controversias, lo que va a pasar es que esas personas que no quieren ir al Poder Judicial, porque la gente no quiere ir al Poder Judicial, lo único que van a hacer es incorporar una cláusula arbitral en documentos, en sus contratos, en lo que sea, y en lugar de ir a cargar el Poder Judicial, van a ir y van a resolver sus controversias mediante otra vía. ¿Y qué vas a lograr mediante eso? Vas a lograr descongestionar el Poder Judicial. Entonces ahí tienes una medida concreta en que solamente tienes que modificar una ley, el artículo 2 de la Ley de Arbitraje Peruana, en que creo que sería una medida sensacional para lograr la descarga del Poder Judicial y lograr de que los procesos judiciales duren menos. He hablado demasiado ya, pero esa es una idea que se me ocurre. No, pero súper interesante esa propuesta, ¿no? Porque digamos que hasta ahora vamos viendo que por un lado no se resuelven los juicios porque hay mucha carga procesal, hay muchos problemas logísticos, y después no se resuelven los juicios o se resuelven mal por las personas, ¿no? Entonces, por lo menos resolver uno de esas alternativas, como tú señalas, y decir, todas estas que tienen que ver pues con determinados temas contractuales, de familia, qué sé yo, que se resuelvan en un arbitraje, ¿no? Y aliviamos, ¿no? Aliviamos el partido, ¿no? Stephanie, Jesús, por favor. Muchas gracias. En efecto, a mí también me deja dos interrogantes, sinceramente, y una para Walter Palomino. En efecto, porque si bien, como sabemos, la Junta Nacional de Justicia es una entidad que es responsable de nombrar, rectificar y destituir a los jueces y fiscales en el Perú, que fue creada mediante cierta reforma judicial por el tema de la magistratura que hubo y todo el escándalo, y que minó la confianza en la justicia del sistema peruano. Sin embargo, podemos observar que el problema actual, hay un problema actual de nuevo que está dando junto ahorita con el Congreso, y es que el tema de competencias, y que comenzó también con este tema de la SUNEDU. En ese sentido, ¿qué otros instrumentos considera que pueden ser adecuados para mitigar los problemas que se presentan en los sistemas judiciales del Perú? Y en cuanto a Fabio, que escuchaba muy bien de qué otros instrumentos él consideraba y todo eso, según el Pleno de Consejo del Poder Judicial, la especialización en tanto el conocimiento precisamente es indispensable totalmente, dado que cada vez es mayor la complejidad en las materias jurídicas, que salen tanto en familia, tanto en temas contractuales, en temas tributarios, en temas pues diversos. En ese sentido, ¿cómo se fomentaría la capacitación continua y el desarrollo profesional de los jueces y magistrados para asegurar que estén actualizados en las mejores prácticas y en la ética judicial? Muchas gracias. Jesús, ¿tú también otro comentario antes de dar pase a los dos invitados? Sí, bueno, en mi caso yo tengo una pregunta general tanto para Walter, para Fabio, y es sobre la base de que a la meritocracia muchos la consideran como un arma de doble filo, por así decirlo. Sea el caso de Alejandro Gaviria, un economista y político colombiano que entre algunas de sus entrevistas ha mencionado que el mérito se asocia exclusiva y únicamente a un conjunto estrecho de competencias y habilidades, por lo que la meritocracia, bajo ese sentido, supondría algo casi indistinguible al nepotismo o al amiguismo, que es comúnmente denominado también. Ese pensamiento, como ya mencioné, es tomado por muchos en nuestro país, dado las continuas desigualdades que son propias de cada persona. Con ello dicho, yo quisiera saber cuáles serían los principales pros y contras de implementar la meritocracia dentro de nuestro sistema nacional de justicia. Adelante, Walter, por favor. O no sé quién le corresponde.
Encantado, Fabio, muchas gracias. Todas han sido preguntas bastante interesantes, ¿no? Me gustaría, por coherencia con lo que vengo sosteniendo, responderla relacionada a qué otros instrumentos se pueden implementar. Por mucho se ha creído siempre que instrumentos basados en una idea reactiva, esto es, ante el hecho de que alguien que ya cometió una infracción, por ejemplo, un juez que cometió prevaricato o un fiscal que comete abuso de autoridad, recién en casos como esos, luego, a través de la sanción, vamos a evitar que otros casos en el futuro sucedan, ¿no? Esa idea reactiva, desde hace algún tiempo, está cambiando. O por lo menos a nivel normativo, está cambiando. Y esto viene de la mano de lo que es la ética pública, ¿no? La ética pública, pues, aplicada a lo que viene a ser la actividad de todo el servidor o funcionario público. Y es que esto cumple un rol importantísimo dentro de lo que es el funcionamiento del sistema de justicia, ¿no? Sobre todo en lo que creo yo es el aspecto, me parece, es un sesgo por la especialidad, pero sobre todo el sistema penal, donde una persona no solamente puede perder el patrimonio, que ya es mucho, sino que puede perder la libertad, y por un tiempo bastante amplio. En nuestro país las penas son muy severas, ¿no? Y por casos de corrupción, además, por supuesto que lo son. Entonces, bajo ese entendido, existe un marco normativo, ¿no? La Constitución lo señala claramente en el artículo 39, el cual indica que todos los funcionarios, que todos los trabajadores públicos están siempre al servicio de la nación. El TC lo ha interpretado bajo la idea de que debe existir un principio de buena administración de parte de todo funcionario público. Y entonces, esto que se encuentra a nivel normativo en el texto constitucional y que también hay un código de ética de la función pública y que, por supuesto, tiene ciertas consecuencias jurídicas en ese plano, ¿cómo lo podemos materializar de manera más práctica? Yo creo que al día de hoy, así como en el sector privado se están implementando, sobre todo a razón del caso Lavallato, que condujo a que varias empresas se vean involucradas en casos que luego les ha costado reputacional y económicamente bastante, los mencionados programas de cumplimiento normativo. En el sector público también se pueden establecer estos modelos o programas de prevención o de compliance, como se les conoce. En el sector público se les reconoce como compliance público o compliance gubernamental, que está basado sobre todo en afianzar en aquel funcionario público no solamente la idea de que va a ser castigado si es que actúa mal, sino cimentar ciertos valores que vienen desde la elección de cara al cargo, para que en cualquier contexto de mayor o menor control pueda, pues, tener decisiones o una actuación debida. Por esto es importante mencionar que no solamente a nivel nacional, sino a nivel comparado, la OCDE también así lo ha mencionado, y en nuestro país esto se ha materializado también en políticas públicas y planes nacionales, y actualmente el Poder Judicial está implementando programas así, y todo ello con un propósito claro, ¿no? Por lo menos a nivel normativo, que es poder mitigar el riesgo de corrupción de forma conjunta, primero con medidas preventivas que busquen reducir que esto ocurra, pero si es que ocurre, ya tenemos las medidas reactivas, sanciones administrativas o penales que son sumamente graves. Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden existir? Yo creo que public compliance o compliance gubernamental que se está hoy en día implementando en ciertos sectores del Estado es sumamente importante. Pero esto además es incluso estratégico, porque si es que el Estado exige en el particular, por ejemplo, en una empresa del sector de la construcción u otra, que tenga un compliance para que siga operando, esto es, que tenga mecanismos de prevención de contingencias legales y sobre todo de carácter penal, ¿por qué no se haría lo mismo de cara al Estado? Si, como sabemos, los casos de corrupción más conocidos implican una compraventa de la función pública, donde un privado le compra a un funcionario de forma irregular e indebida, por supuesto, su función, esto es su capacidad de decidir. Entonces, lo más coherente sería que esta idea de compliance pueda implementarse en el ámbito público y en el ámbito privado, incluso no solamente como una política pública, sino una que implique además un carácter obligatorio, me parece, en ciertos ámbitos, sobre todo los más sensibles, ¿no? Esta sería mi respuesta de cara a qué otros instrumentos podríamos nosotros
promocionar o de qué otros podríamos hablar? Fabio, estás con el micro apagado. Sí, siempre me pasa, mil disculpas. Para responder rápidamente a las excelentes preguntas que han formulado. Con respecto a la capacitación continua, yo creo, nuevamente, que es un tema muy importante. No creo que sea el más importante, pero creo que es muy importante. Y además creo que ese es uno de los problemas que en el sistema de justicia está mal diseñado. O sea, primero porque la carrera jurídica, sobre todo la del juez, la del fiscal, es una carrera sumamente práctica, ¿no? Entonces, mientras uno ejerce como abogado, como juez, eso ya te estás capacitando. O sea, la experiencia en ese marco es la fuente del conocimiento. Eso no significa de que obviamente hay que refrescar los conocimientos, pero yo cambiaría por completo. En lugar de que el juez lleve un curso nuevo de contratos o de obligaciones, como se suele hacer, yo creo que es sumamente importante que los jueces en el Perú estudien los precedentes. A lo que hace que el sistema de justicia funcione es que verdaderamente exista predictibilidad. Tenemos un sistema de justicia, y esto no es broma, hay un famoso caso de las tercerías, con una Corte Suprema, ¿ya?, en que la sala permanente dijo una semana una cosa, y con respecto a un caso exactamente igual, las mismas partes, la sala transitoria la semana siguiente dijo lo contrario. Esa es la predictibilidad que existe en nuestro sistema de justicia. Entonces, ahorita voy a hablar un ratito del rol de la casación, que creo que es muy importante, y ahí hay otra reforma, pero lo que necesitamos es predictibilidad. Cuando uno lee sentencias del common law, no hay más que miles de citas a casos pasados. Los casos pasados te vinculan, y tú tienes que hacerles caso, de esa manera brindas predictibilidad, de esa manera tú desincentivas el litigio. Porque si tú eres un abogado, ¿no?, o tú eres una parte y vas a un abogado y vienes y le dices, tengo este caso, quiero que actúes como abogado, el abogado le tiene que decir por ética profesional, no lo voy a iniciar porque vas a perder, porque existen 10 precedentes que dicen de que si inicias un caso por esa razón, no tienes la razón. Entonces, cuando existe predictibilidad, también reduces la litigiosidad, y eso es bien importante. Y acá quiero referirme también a la propuesta de la Corte Suprema. O sea, tenemos una Corte Suprema que está muy mal diseñada. Lo que debiésemos tener es una Corte Suprema como el estadounidense. Una Corte Suprema con pocos magistrados, 7, 9, 11 magistrados. Una sala que, al igual que en el common law, decida sus casos, ¿no? De que la casación no sea una tercera instancia, como lo es prácticamente en el Perú, sino que agarra y diga, voy a elegir 50 casos, 25 casos a lo largo del año, y que ese caso sirva para brindarle predictibilidad y decirle a la población cómo se debe interpretar una determinada institución jurídica frente a un caso. Eso es sumamente relevante. Y también creo, y esto con el mayor de los respetos, es que eso de estar cogiendo Corte Suprema de Estados Unidos o Tribunal Constitucional de Austria y Alemania, creo que no es buena idea. O uno o el otro, pero los dos cumplen una función, y tenemos una situación en el Perú, y es a lo que me quiero referir ahora, de demora, un problema de instancias. O sea, tenemos un sistema de justicia en que dura tanto porque prácticamente existen 7 instancias, ¿no? Puedes iniciar un proceso, luego apelas, ¿no? Luego te puedes ir a casación, no sé, luego te puedes ir en amparo, luego apelas el amparo y luego te vas al Tribunal Constitucional. Pasaron 15 años. Entonces, el diseño está muy mal pensado en ese sentido. Y eso es un poco lo que también quería decir, ¿no? O sea, empezar a utilizar otros criterios como el arbitraje, o piensen ustedes quiero hablar un poco de la especialización y con esto acabo, el juez contencioso administrativo, ¿no? Y una de las fortalezas del arbitraje, y por lo cual tenemos que apostar por la ampliación de la arbitrabilidad de las controversias, es la especialización. En el arbitraje tú puedes decidir a la persona que va a resolver tu controversia. Entonces, si tienes una controversia minera, de telecomunicaciones, energía, tú al más crack, al más capo de ese sector lo nombras porque tiene conocimiento del sector. Hoy por hoy el juez contencioso administrativo tiene que ser prácticamente el superhombre. Tiene que saber de temas de electricidad, de minería, de aguas, temas tributarios. Entonces, ¿qué legitimidad tiene una persona para tener un conocimiento tan amplio? Eso simplemente no es posible. Entonces, yo creo que tenemos que confiar en fortalecer el arbitraje, propuestas fuera de la caja, o por qué no, por ejemplo, brindarle jurisdicción al INDECOPI. Si ustedes me dicen a mí, por ejemplo, de que tengo una controversia de libre competencia y quién quiero que decida mi controversia, prefiero que sea un órgano especializado como el INDECOPI que un juez que tiene que saber de 25 materias. Entonces, creo que las
las propuestas tienen que empezar a ser un poco más disruptivas con aquello que creemos que está sumamente asentado. Pero bueno, con eso concluyo. Bueno, siguen siendo muy interesante esta conversación y sobre todo en términos de posibles planteamientos de modificación, ¿no? Yo veía algunas coincidencias, por ejemplo, en la ingeniería, en la gestión, cuando falla algo, te han enseñado en la universidad que o fallan las personas, o fallan los procesos, o fallan los sistemas de apoyo, ¿no? Oye, pero todo eso ¿para qué? Para un resultado, ¿no? Entonces, yo tenía que lograr un objetivo comercial, yo tenía que lograr un objetivo productivo. ¿Por qué no lo logramos? Porque o fallaron las personas, no puse a las personas adecuadas, no tenían los conocimientos, se equivocaron, sabe Dios. Fallaron los procesos, se hicieron engorrosos, se complicaron y no llegamos a tiempo. O todo iba bien, pero los sistemas de apoyo logísticos, de tecnología fallaron. Pero todo eso ¿para qué? Para conseguir un resultado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Porque decimos las personas, y entonces en todos los chats dicen, tiene que haber ética, ¿no? Y yo digo, se me ocurre, claro, tenemos un problema cultural, ¿no? O sea, los papás de repente no sancionamos bien a nuestros hijos cuando cometen un error, los jueces no los sancionan, la policía no los sanciona. Si yo me robo un celular y salgo al día siguiente, el valor de la honestidad nunca va a entrar a la cabeza, porque no tiene valor, no es algo apreciado, ¿no? Entonces, yo tengo que recibir una sanción, ¿no? Entonces hay un problema ético. Y ese mismo problema ético de nuestra sociedad, de que no observa que haya sanciones, cuando hay inmoralidades, cuando hay delitos, etcétera, hacen que también las personas que están inmersas en el aparato judicial sean personas con falta de ética, ¿no? Entonces, ahí comenzamos el huevo y la gallina. Tenemos que comenzar a educar en ética. Y desde el Poder Judicial, ¿cuál es el resultado? ¿No? Insistiría yo en que tiene que ser sancionar, ¿no? Si yo soy un fiscal y vamos a juicio, es porque yo, fiscal, estoy convencido del delito, ¿no es cierto? Entiendo, antes por lo menos, no estoy tan cercano, antes uno en la comisaría iba, denunciaba, y creo que antes el policía era el que decidía, ¿esto se queda en un parte o se lo paso al fiscal? ¿No? Si iba al fiscal, ya iba a haber juicio. Si no, era un parte, algo así. Pero la cuestión concreta es que si llega el fiscal, y lo asume el fiscal, es porque considera que hay un delincuente, ¿no? Entonces, ese delincuente tiene el resultado, creo que es meterlo a la cárcel, ¿no? Y el resultado del juez es efectivamente sancionar, ¿no? Porque el resultado del abogado es que me defienda y gane. Así lo contrato, por eso lo contrato, porque quiero que gane. Ahí la meritocracia está clarísima, ¿no? Entonces, entendería, y ya para de repente comenzar a cerrar, ¿no? La meritocracia es factible, insistiría, ¿no? Es factible convertirla en un indicador en términos de resultados judiciales. Creo que hemos analizado los procesos, se han comentado mejoras que hay que hacer a los procesos, mejoras que hay que hacer a los sistemas que no tienen impresoras, que veían ahí en ¿cómo se llama? O se comentó, perdón, ¿no? O sea, mejoras a los procesos, mejoras a los sistemas, mejoras a las personas. ¿Cómo mejoramos a las personas? Porque por conocimientos, no, puedo ser un súper maestría, doctorado y todo, y no lograr resultados, ¿no? Sobre esa lógica de los resultados les dejaría la intervención a nuestros distinguidos panelistas. Y una última, ¿por qué no tenemos un sistema? Bueno, de repente habrá una discusión muy grande ya, ¿no? Esta diferencia entre la justicia sajona y la justicia latina, ¿no? La justicia latina, el doctor, que siempre es respetado,
y la justicia sajona que le da el poder al pueblo, ¿no? Cuando vemos que en un pueblo joven, en un asentamiento humano, cogen a un ladrón y le dan latigazos, ¿no? Esos ciudadanos, ¿por qué lo hacen? Porque sienten que la justicia no va a funcionar. Entonces prefieren ellos sancionarlo, ¿no? También ahí no tendríamos algo que revisar, comprendiendo de que de repente es un tema mucho más grande, ¿no? Por favor, a nuestros distinguidos invitados, sus opiniones. Walter, dale. Perfecto, Fabio, muchísimas gracias. Bueno, sí, es que son temas realmente sumamente interesantes. Todos son sumamente interesantes. Por ejemplo, ¿no? Hace algunos años, algún político comenzó a esgrimir esta idea de atrapa tu choro. No sé si recordarán. Bajo este entendido, en paralelo se creó lo que es el arresto ciudadano, es decir, una persona puede aprehender a alguien que considera que ha cometido un delito para dirigirlo a las autoridades. El problema con ello fue que esta idea de atrapa tu choro no se interpretó únicamente como que te atrapo y te llevo a la comisaría, sino como que te atrapo, te golpeo, te hago diversas lesiones y luego te llevo a la comisaría. El problema se vuelve un poco más grande cuando algunas personas no actúan sobre la base de un hecho, sino una percepción, ¿no? Yo creo que él fue el que se apoderó de mi celular, pero y si luego se ve que no fue, ¿cómo controlamos, ¿no? Un desborde que puede ser popular y provocado por la indignación también, ¿no? Es que aquí lo que estamos viendo, me parece, es que a veces los ciudadanos, ante la inoperatividad del Estado, se ven obligados a tomar acción, ¿no? Entonces, quizás el primer obligado a mitigar esto con una buena acción o responsablemente es el propio Estado, ¿no? Eso por un lado. De otro lado, en nuestro país existen varios criterios que deben ser tomados en consideración de cara a que un funcionario acceda a ser juez, a ser fiscal o tener otro caso de poder judicial desde mi perspectiva. Decía yo, criterios objetivos, por supuesto, los grados académicos, los estudios que ha cursado, también aspectos subjetivos. Tendrán que evaluarse esto en forma de cómo resuelve casos, de qué manera emplea la ética en la forma de resolución de sus casos, ¿no? Pero tiene que observarse también, y eso es muy importante, me parece, la mitigación de la corrupción en todo nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, antiguamente es verdad, la policía podía dar conclusiones respecto de un hecho, ¿no? Y formaba un atestado con conclusiones. Y luego la fiscalía muchas veces lo que hacía era un copy-pega y lo trasladaba en su formulación de cargos. El tema es que a veces, a nivel de la policía, se presentaban casos de corrupción, en donde alguien podía sobornar a otro para que emita una conclusión u otra, o incluso la propia autoridad extorsionaba al ciudadano que no había hecho nada, diciéndole que iba a poner una conclusión grave si es que no accedía a un pago indebido. Entonces, ese riesgo está ahí. Y lo peor es que con el cambio que ha existido, a veces ocurre que puede haber un contexto de corrupción o de ineficiencia también, porque es tan peligroso como la corrupción, por supuesto, y donde un fiscal o una autoridad puede tramitar un caso que finalmente acaba en la absolución de una persona, pero una persona que ha perdido la libertad, hasta por 4 años en nuestro país se puede perder la libertad en lo que es la prisión preventiva, en su aplicación. Entonces es un contexto complejo. Aquí quizás todo eso nos podría llevar a pensar también en cómo hemos diseñado los procesos en nuestro país, sobre todo en mi campo, que es el proceso penal, donde al parecer tenemos que llegar hasta juicio para resolver prontamente un conflicto de esta naturaleza, cuando bien podría resolverse mucho antes con una evaluación estricta de todas las circunstancias de un determinado hecho y sus razones jurídicas, ¿no? Concernientes, para evitar que ciudadanos inocentes queden pues implicados en casos por un tiempo bastante prolongado. Y finalmente, me parece que en todo esto, y quisiera incidir en esto, es un tema de formar ciudadanos para vivir en democracia. Es que si desde
la familia, la escuela y por supuesto la universidad también, no vamos formando ciudadanos que tengan una voz crítica, ética y crítica sobre sus decisiones, luego cuando queramos escoger fiscales, jueces u otros funcionarios públicos, no vamos a poder elegir los más aptos porque quizás dentro de todos no los hay, ¿no? Podríamos llegar a ese horror. Entonces, una política a largo plazo es, por supuesto, formar ciudadanos para vivir en democracia, ¿no? Muy bien, Walter. Fabio, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero simplemente decir dos cosas. La primera es, yo creo que una de las conquistas de la humanidad es la provisión de la autotutela, ¿no? O sea, ahí donde el ser humano recurre a la justicia por propia mano, ese es un incentivo a la violencia, eh, y creo que es algo que en esencia no se puede permitir. Yo creo que es el resultado de que las cosas no están funcionando bien. Y es uno de los problemas inherentes a uno de los mayores logros de la humanidad, que es la existencia del proceso. O sea, el problema del proceso es que demora tiempo. O sea, tú no puedes resolver una controversia sin tiempo, y para eso tienes que otorgar a las partes algunas garantías mínimas de debido proceso. Y para que una parte pueda ejercer su derecho a defensa, su derecho a la prueba, hay que esperar. El problema es que esa espera tarda demasiado. Pero creo que salvo situaciones sumamente específicas que están previstas en la ley, como la legítima defensa, el estado de necesidad, la defensa procesal extrajudicial, en que la ley te autoriza a ti a actuar por legítima defensa, digamos, mediante autotutela, ese tipo de situaciones no podemos permitirlas de ninguna manera. Con respecto a la meritocracia, que creo que es el tema sobre el cual ha girado este interesantísimo conversatorio, yo quiero simplemente dar una propuesta, que la quiero simplemente extraer de la experiencia de la Cámara de Comercio de Lima, que me parece muy bien, que ha implementado un faro de transparencia. Porque lo que tenemos que hacer es tratar de identificar esos indicadores que te puedan brindar información a ti de si un juez está haciendo bien o no su trabajo, y por ende, o fiscal también, por supuesto, y si debe ascender o no. Y en mi experiencia, aunque ustedes pueda sonar un poco contraintuitivo, las partes de un conflicto suelen ser mucho más justas con la evaluación de su juez de lo que uno podría creer. O sea, cuando le preguntas a un juez por su percepción por una parte, a una parte sobre su percepción sobre un juez, la mayor parte de las veces sus opiniones suelen ser fundadas, justificadas. Lo que ha hecho la Cámara de Comercio de Lima con respecto a los árbitros a mí me parece una medida muy buena, que es que antes de que el árbitro dicte su laudo, con lo cual las partes no tienen la menor idea de cuál va a ser la decisión, se le brinda a las partes una encuesta en que se puede identificar por números, con ciertos indicadores, cómo ha sido el servicio que ha brindado el árbitro. En este caso, lo que yo propongo es que sea juez a lo largo del proceso, ¿no? Ha sido expeditivo, ¿no? Ha sido respetuoso del derecho de las partes, se le ha notado especializado y conocedor de la materia. Y al final, el tema ético, ¿ya? Yo les cuento algo brevemente. Yo ahorita estoy haciendo mi tesis doctoral, y el tema que más estoy investigando ahorita es la legitimidad, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista interdisciplinario. Y el problema que tienen las instituciones en el Perú es un problema de falta de legitimidad. Y el problema de legitimidad es un problema de carencia de valores. Eso está demostrado por psicólogos, sociólogos. El ser humano suele darle mucha importancia a los valores de Occidente. Cuando un político, un juez o cualquier persona no se comporta con integridad, con empatía, con honestidad, ¿no? Con principios, con ética, el ser humano, o sea, digamos, el ciudadano es algo que no perdona. A pesar de que muchas veces el mismo ciudadano no se comporta de esa manera, no le perdona al servidor público que actúa de esa manera. Y suelen ser muy justos en su evaluación. Entonces yo creo que una medida como esta, en la cual le demos la posibilidad al ciudadano, ¿no? A quien, porque al final es un servidor público, a quien se le tiene que servir el voto, ¿no? La voz y el voto de determinar qué tan bien ha hecho el juez su trabajo, antes de que esté parcializado, porque claramente una vez que se dicta la sentencia, quien ha perdido no lo va a evaluar bien. Antes de eso, que se le dé la oportunidad de votar y venir y decir, este está haciendo su trabajo, este no está haciendo bien su trabajo con respecto a estos criterios, yo creo que puede ser una gran medida para
como indicador para lograr meritocracia. ¿Quién tiene que subir? ¿Quién tiene que bajar? ¿Quién sí tiene que quedar un mes? Pero simplemente es la idea que quería compartir. Muchas gracias. Y muchas gracias, Fabio, Walter, Stephanie, Jesús. Para cerrar, yo diría que creo que ha sido una reunión en la que algún alumno ponía ahí la necesidad de actuar, ¿no? Y creo que esta reunión ha sido un paso importante de esa actuación. Todos, otro alumno pone que ha sido un momento de reflexión valiosa. Entonces, todos hemos reflexionado, hemos escuchado, hemos compartido ideas de cómo poder resolver un problema tan grave como es la corrupción en nuestro país. Hemos visto que hay que optimizar procesos, modificarlos, hemos visto que hay que darle más apoyo al sistema judicial para que puedan haber cosas que sean más ágiles. Hemos visto el gran problema de las personas, ¿no? Cómo todos estamos involucrados en el tema ético, cómo hacemos para que nuestro país valore el comportamiento ético, para que la sociedad valore el comportamiento ético, que va desde que te pasas una luz roja, ¿no es cierto?, desde que copias, desde que haces, en fin, cada vez que te sales de lo correcto, eres parte de esa corrupción, y yo creo que los expositores nos han llevado a reflexionar sobre ello y plantear innovaciones que creo, a Oscar, que lo veo también acá en la pantalla, decano nuestro de la carrera de Derecho, pueden ser temas, ¿no es cierto?, a desarrollar, ¿no? Y de repente en unos meses tener un conversatorio, un nuevo conversatorio donde hayamos investigado, hayamos desarrollado algunas propuestas que permiten, que creemos podrían permitir esas mejoras, tal como nos los han hecho ver Fabio, Walter y las preguntas de Stephanie y de Jesús. Creo, repito, que es un tema indispensable, ¿no? Como sociedad, para ser sostenibles debemos resolver el problema de la corrupción, y les agradezco mucho que hayan podido ayudarnos a esta reflexión, les agradezco mucho que hayan podido colaborar, a Walter y a Fabio, colaborar con los estudiantes nuestros para abrir ese pensamiento crítico, llevarlos a nuevas ideas, ¿no? Generar posibilidades que reconozcan el problema y que comiencen a generar posibilidades de solución. Muchas gracias a ustedes, a los alumnos que han participado. Sandra, no sé si hay algo más. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento a los ponentes y estudiantes y destacar que el día de hoy entre Zoom y Facebook se han conectado aproximadamente 1.500 participantes. Entonces yo creo que esto ha sumado a la reflexión de cómo podemos contribuir como ciudadanos también al país, ¿no? Y bueno, sí, con esto damos por cerrado el evento. Muchas gracias por su participación. Nosotros pretendemos que cada estudiante se convierta, así usando esa palabra influencer, que cada estudiante transmita y comente lo que ha visto acá. Y nos alegra que haya habido esa cantidad. Felicitaciones, Sandra, también por la convocatoria. Nuevamente, gracias. Estimado José, Sí, Sandra, Walter. quisiera robar un minuto nada más para comentar lo siguiente. Desde la carrera de Derecho, para continuar con lo que es el análisis, las propuestas para mitigar el riesgo de corrupción, por ejemplo, la Clínica Jurídica de Interés Público de nuestra universidad ha abierto un capítulo penal, conformado por estudiantes que precisamente van a analizar qué medidas podemos postular para reducir este fenómeno que tanto daño hace en la sociedad en diversos estadios, ¿no? En el sistema de justicia, por ejemplo. Solamente quería comentarlo para que todos nuestros estudiantes sepan la existencia de este espacio de diálogo y de debate, por supuesto. Invitarlos a que participen, ¿no? Gracias, Sandra, para que despidas. Sí, Por muchas favor. gracias a todos. Muchas gracias por conectarse. Hasta luego. Gracias. Chao, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Encantado, gracias por todo. Para ustedes.